Bienvenidos a una edición más de Escena del Crimen. Esto lleva horas nada más de tomar el camino a la conclusión. El crimen del que vamos a hablar hoy nuevamente resucita el fantasma del feminicidio y muchas vertientes de hecho, muchos vértices que nos ponen otra vez al análisis de la salud mental de hombres y mujeres, pero principalmente en este caso por lo que nos atañe o nos trae esta noche a analizar el crimen de Natalia, y que tiene a un operador de una radioemisora como el protagonista del crimen. Y una historia realmente que hasta podría ser de guión de películas, en el sentido de que tiene todo para entender de alguna u otra manera qué es lo que ocurrió detrás. Todo crimen tiene una historia, todo crimen tiene un punto que contar. Y el caso de Ulises Núñez, el asesinato que cometió hacia una mujer porque no aceptaba su condición de prostituta, es uno de esos casos que tiene mucho del que contar. Sin mucho preámbulo, hoy en Escena del Crimen, el asesinato de Natalia. Estos son los datos de la víctima y del victimario. Perfiles. Víctima, Natalia Lorena Silveira Alonso, edad 22 años, profesión estudiante, domicilio Fernando de la Mora. La joven estudiante de Derecho fue asesinada de un certero disparo en la cabeza que la dejó inconsciente. El homicida roció combustible a su vehículo para incinerarlo, lo que aparentemente acabó causándole la muerte por asfixia. Natalia dejó una pequeña huérfana de 2 años. Autor, Ulises Eliseo Núñez Cabrera, edad 28 años, profesión operador de radio, domicilio Asunción. Autor confeso del crimen. Según su relato, el hombre asesinó a la mujer porque le engañaba, lo que lo motivó a acudir armado a cada encuentro, buscando el mejor momento para acabar con la vida de la mujer. Y les decía, no hay mucho en cuanto a la resolución de este caso, pero hay mucho de qué contar dentro de la historia de Ulises Núñez y Natalia. Todo, al parecer, empezó con una relación, según él había confesado, de 2 años. Pero, al parecer, esto no es cierto. Al parecer, sí. Su manera de posesionarse de ella comenzó hace ese tiempo, o data de ese tiempo, pero realmente una dependencia hacia ella es lo que todavía no se puede entender. Él había citado a esta mujer a un motel en la ciudad de San Lorenzo y al parecer ya con la intención de acabar con su vida porque había descubierto del que ella le era infiel. Y quiero hacer esa diferenciación entre comillas porque no era del todo así. No había una relación amorosa entre los dos, al menos según se pudo saber por testigos, por personas cercanas a ellos, y él asumió sin embargo eso. No hay que entrar a ser prejuiciosos porque he leído mucho de esto a través de estos días en relación a la condición social de esta mujer, como trabajadora del sexo supuestamente. Hay que tenerlo así porque esto se sabe solo por declaraciones que él había dado a los diferentes medios de comunicación, o a un medio en este caso, con quien se habría confesado, y de lo cual se reprodujo a lo largo del tiempo. Ella supuestamente se ganaba la vida así, y él lo había descubierto, asumiendo de que ella era de él. Esa delgada línea que hay con aquellos que tienen algún tipo de trastorno en la personalidad y que generalmente son los disparadores de los feminicidios. Vamos a ver qué ocurrió aquella semana, aquel día en que la habían asesinado a Natalia. ¿Qué pasó? Habían transcurrido algunos minutos de la medianoche del miércoles 11 de abril, cuando una llamada a la comisaría primera de San Lorenzo alertó sobre la presencia de un automóvil que ardía entre las calles Yugoslavia y 1 de Mayo del barrio San José
de San Lorenzo. Bomberos voluntarios de diversas compañías llegaron rápidamente hasta el sitio, donde se encontraron con el vehículo ya casi completamente incinerado. Nada se pudo hacer. Luego de varios minutos lograron extinguir el fuego y se encontraron con una macabra escena. Un cuerpo completamente calcinado yacía en la parte trasera del rodado. Realizamos unas maniobras para extinguir el fuego con extinguidores, ¿verdad? Propiamente. Como no conseguimos y cada vez se avivaba más la llama, entonces empezamos a abrir las puertas, ¿verdad? Para poder trabajar mejor. En ese momento, cuando se abrimos la puerta trasera, ¿verdad? Divisamos un bulto que nos llamó la atención. Entonces directamente alertamos al sistema de la Policía Nacional y dejamos de realizar procedimientos para no mover, a ver la sospecha de que puede haber sido un cuerpo, ¿verdad? Este pertenecía a una mujer, cuya identidad horas más tarde se confirmaría. Era Natalia Lorena Silveira Alonso, una joven madre y estudiante, quien según los primeros datos se había citado con un hombre con quien había pasado la noche anterior. De acuerdo a los investigadores, la joven había estado en un motel hasta las 22 horas, de donde fue trasladada hasta el lugar donde fue asesinada y posteriormente incinerada. Tras la investigación se pudo corroborar que esta persona estuvo anoche en este lugar, estuvo aproximadamente a las 9 horas, ingresó, estuvo por un lapso de 1 hora, posteriormente salió con el mismo vehículo que ingresó, con su mismo auto. Entonces, esa verificación estamos realizando in situ ya acá en el local, en una de las habitaciones número 9 acá en este motel, porque hay elementos que se encontraron en el lugar, ¿verdad? Que aparentemente todavía no fue ni limpiada, ¿verdad? Entonces Criminalística está haciendo ya el trabajo técnico, levantando esos elementos que se podía también llevar a esclarecer este hecho. En la tarde salió y no se comunicó más el auto, encontramos irreconocible. ¿Ella dijo dónde iba a ir? No dijo, siempre sale y te dice por acá no voy a salir, por acá no voy a estar. Ella no tenía clase ayer, en Iberoamericana estudia allí. Lo que veo yo como que por ahí ocurrió la cosa, seguramente se fue a cenar por ahí con las amigas y eso digo yo, calculo. Y por ahí a la salida a lo mejor lo que le pasó las cosas. ¿Pero ella tenía algún problema? ¿Te contó de algo? ¿Alguien que no le quería? Nada, nunca me contó. Ya conté todo lo que sé más o menos acá. ¿Tuvo problemas con el novio, con alguna persona? No sé nada, es raro Raro es la forma que así se le hizo, que no se merecía esto. Muy buena, no es porque sea mi hija, pero una buena chica que estudiaba, tiene una hija, se dedicaba a su hija, se procuraba que no le falte nada a ella y a mí también. Luego de más de 24 horas del hecho y tras ser plenamente identificado por la policía, el autor del hecho, Ulises Eliseo Núñez Cabrera, confesaba el hecho en contacto con la radio 970 AM. Relató detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas de la vida de Natalia y los motivos que llevaron a sacarle el último suspiro, convirtiéndose en el feminicidio número 13 en lo que va del año. En toda investigación forense, siempre aquellos que se jactan de ser buenos investigadores van al origen de todo problema que pudo haber en lo general causado esa distorsión de la personalidad. En el caso de Ulises se descubre un punto, un factor, y lo descubren los medios de comunicación, no la policía aún, al menos nunca es que juegan ese rol un poco de ir hacia el contexto. Seguramente que para el Ministerio Público el dato que les vamos a contar es clave, o para aquellos que son criminalistas o estudian la ciencia forense, psicológica y mental. Fíjense en el dato, él es proveniente, Ulises Núñez, es proveniente de una familia religiosa y al servicio de los desamparados. Esa es la casa de Ulises, fíjense bien, porque hay un cartel ahí, este cartel, es un hogar de los entusiastas, así se llama, donde albergaba la madre de Ulises en su infancia y hasta hace muy poco, al parecer, algunos dicen que aún, inclusive hasta hoy, a personas desamparadas, principalmente a mujeres que algunas son trabajadoras del sexo y tienen hijos y no tienen dónde dejar a sus hijos o cómo mantener a sus hijos, y hablaban de la recuperación de esa persona a la sociedad. Es decir, hacer un trabajo dentro de lo que es la religión católica, de un arrepentimiento, ya que esto es considerado pecado, y salir de esa situación de ser trabajadora del sexo.
Él creció viendo cómo su madre, la señora Teo, como se la conoce en el barrio, ayudaba a este tipo de personas. El amparo era para mujeres maltratadas, como les decía, abusadas y hasta trabajadoras sexuales con hijos. Ella ofrecía cama donde dormir, un plato de comida en el hogar de los entusiastas que está instalado en su vivienda en la ciudad de Asunción. Más allá de que Ulises lo conoció por el audio donde confesó el brutal asesinato de Natalia Silveira, lo conocieron durante su niñez y adolescencia como una persona bondadosa, un chico activo, un chico que siempre estaba, digamos, al servicio y predispuesto a ayudar. Era una persona servicial, él fue monaguillo en la capilla de San Ramón, en San Lorenzo, así contó María de la Cruz Romero, una de las tantas feligreses de esta capilla. La mujer también aseguró que Ulises, o Uli, como le conocen aquellos que más son cercanos a este joven, era una persona excelente que su familia esperaba que se convierta inclusive en sacerdote. Pero hasta esta doble vida que llevaba al parecer Ulises, que era el de contratar a mujeres trabajadoras del sexo, nadie sabía. A lo largo de la investigación se pudo también constatar de que Ulises mantenía perfiles falsos, varios de ellos, para contratar servicios sexuales. Hasta estaba dentro de un grupo de WhatsApp donde él, al parecer, tenía contactos con otros hombres que hacían lo mismo, contratar a mujeres para mantener relaciones sexuales, pago de por medio. Y ahí fue que descubrió la mentira. Y voy a hacer esto constantemente, porque son síntomas que ustedes tienen que entender que llevan hacia eso que tanto estamos repudiando, que es el feminicidio. Más allá de la condición social de la mujer, reitero esto y quiero ser muy enfático, no voy a hacer ningún tipo de discriminación en este sentido, simplemente ser enfático porque todo tiene que ver dentro de lo que ocurrió. Vamos a heridas que hablan, porque esta parte es clave para que usted entienda por qué muere Natalia, cómo muere Natalia. Le dan un disparo que, si bien quizás en el tiempo pudo haberla matado, ella quedó moribunda en el habitáculo del vehículo. En realidad, lo que la mata son las partículas de monóxido de carbono que desprenden la combustión del vehículo. Recuerde, el monóxido de carbono elimina el oxígeno del torrente sanguíneo y es así como murió asfixiada. Heridas que hablan. El cuerpo de Natalia Silveira se encontraba en la parte trasera del Toyota Vitz. La mujer de 22 años recibió el disparo en la cabeza. Sin embargo, no fue esto lo que le causó la muerte, aunque sí la dejó inconsciente. La combustión del vehículo liberó monóxido de carbono en todo el interior del mismo, lo que produjo que la mujer falleciera lenta y dolorosamente. Ella fallece por asfixia. El problema con el que nos enfrentamos son dos, ¿verdad? Uno es la identidad, porque ya encontramos un material absolutamente calcinado, carbonizado, entonces se tuvo que utilizar métodos de antropología y ontología forense para llegar a la identidad. Y el otro era determinar la causa de muerte, ¿verdad? La parte de las circunstancias sí es muy complicado determinar por el poco material con el que teníamos para trabajar. Pero la causa de muerte es una asfixia, se denota un edema agudo pulmón, lo cual significa que ella fallece primero por asfixia y luego su cuerpo recibe la acción directa de las llamas y llega al estado de calcinación. En la tráquea de Natalia se encontró espuma, lo que determinó que el deceso se dio a consecuencia de la explosión e incendio del automóvil. Según el informe forense, la causa de muerte fue por asfixia por edema agudo de pulmón, lo que acabó fulminándola. La asfixia probablemente se haya dado por aspirar el aire caliente, ¿verdad? Y eso causa lesiones a nivel de tráquea y bronquios, lo cual lleva al edema agudo de pulmón. Bueno, es que una persona primero la asfixió con su mano o con alguna cosa. Bueno, obviamente eso es algo que no vamos a poder determinar nosotros si se produjo ese fenómeno o no. También lo que vos acabas de mencionar, una estrangulación o una oclusión de las vías aéreas puede provocar un edema agudo de pulmón. Pero ya no tenemos material
orgánico como para poder determinar eso. Es decir, no hay un cuello como tal donde podamos estudiar algún trauma o alguna lesión de ese tipo. Posteriormente se dio el calcinamiento del cuerpo. La cabeza de la mujer explotó durante el incendio, lo que hizo imposible de determinar dónde exactamente recibió el disparo en la cabeza. Cuando se produjo el fuego, el líquido que cubre el cerebro hirvió como si estuviera en una olla a presión. Esto causó que el cráneo estalle por el fuego y la presión interna. Literalmente, nada quedó de la cabeza. Mucho hueso quemado, músculo absolutamente calcinado y obviamente los órganos que nos permitieron estudiarla, el útero, ese tipo de cosas, son los que están protegidos por una coraza ósea, ¿verdad? Son aquellos los que nos permitieron determinar la causa de muerte, el sexo y algunas otras características. Y para llegar a la identidad, ¿los familiares trajeron también algún tipo de material? Sí, se entrevistaron con odontólogos forenses y algunos datos de odontología forense y algunas características particulares. Por ejemplo, te voy a citar algo como un piercing, ¿verdad? Que encontramos en la lengua. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son características diferenciales que nos permiten llegar a la identidad. En la jornada del lunes de esta semana ya había surgido la probabilidad de que había un cómplice. Yo les digo que no, y esto es lo que maneja la policía. Y les voy a mostrar una de las evidencias que tenemos, la que se dio de escena del crimen, y que la que tiene la policía. Este es un ticket del Motel Roxy, el segundo en el que entró Ulises para sacarse las manchas fisiológicas que le dejó el disparo a esta mujer. Ahí ven la hora, que fue a las 21:25, es el Motel Roxy, y usó esta arma para eliminarla a ella. Podemos reiterar inclusive el documento, unos segundos nada más, es para demostrar que es un documento oficial del motel a donde ingresó Ulises Núñez. Y esto lo deja, ahí está nuevamente el documento, fíjense ustedes, 21:25, su salida fue a las 22:29 y 41 segundos, importe de 35.000 guaraníes y una gaseosa de 6.000 guaraníes. Estuvo alrededor de 70 minutos en la habitación 9 de este motel, no muy distante del primero que fue Bambú. Y básicamente vamos a hacer un recorrido ahora del itinerario que hizo Ulises esa jornada del martes 10 en San Lorenzo. Tenemos el primer mapa que nos ubica siempre en la ciudad de San Lorenzo. 19:30, Ulises va al primer motel, se llama Bambú, donde salieron cerca de las 20:40. Allí Ulises decidió matar a Natalia por arreglarse demasiado. Había notado que sus conjeturas tenían sentido, mejor dicho. Vamos al segundo de los puntos. 21 horas. Ulises lleva a Natalia hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo, porque él fue en el suyo, pero le dejó aparcado en un punto, sitio aún desconocido por los investigadores, por cierto, diciéndole que tenía una sorpresa. Ahí fue que trajo una botinera, y en la botinera estaba el arma que le mostré hace segundos, la mató con un disparo en la sien lado derecho, porque ella conducía el automóvil, su automóvil, Natalia estaba en su auto con él, y luego él recorre con el cadáver. Se cree que él fue hasta el punto número 3, que es la gasolinera donde obtuvo por importe con billetes de 2.000 unos 3 litros de combustible. Luego fue hasta el segundo motel, Roxy, del que le mostraba el ticket hace instantes nada más. Entró ahí a las 21:25, se bañó, se sacó todos los restos fisiológicos, las manchas de sangre o todo lo que haya quedado, tomó una gaseosa que costó 6.000 guaraníes, salió con el vehículo, con ella ahí en el habitáculo. Ella ya estaba agonizando, al parecer, y sale pasadas las 22 horas, según el reporte que tiene la policía. A las 23:50, Ulises deja estacionado el vehículo de Natalia con ella adentro, fue hasta el surtidor, compró el combustible y regresó para cometer ese último acto de criminalidad, prenderle fuego al automóvil. Esto fue a las 0:20 que vecinos del barrio San José alertaron a la policía sobre un automóvil que es el Toyota Vitz rojo de la joven en llamas. El autor de este hecho huyó del lugar y esto se pudo ver
en qué pasó en la historia cronológica de los circuitos cerrados que muestran eso. Entre las 22 horas y las 23, Ulises dejó el auto de Natalia entre las calles Yugoslavia y 1 de Mayo, fue a buscar su automóvil y regresó donde estaba el Toyota Vitz para buscar el combustible y quemar finalmente a la joven. Todo esto fue craneado por Ulises en el motel número 2, o en el segundo motel que fue, de nombre Roxy, en San Lorenzo, cuyo ticket está ahí. Eso es prueba, pero irreprochable para la policía. Y tenemos más, pero todo esto a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Terrible, porque ese día jueves de noche, una colega nuestra, Fabiola González de la 970M, lograba conversar con Ulises de manera exclusiva. Él ya la conocía, ustedes saben, él era operador de radio en Radio 1 de Marzo, tuvo muchas personas que lo conocieron a lo largo de este tiempo en su carrera como radiooperador, y ella fue una de las que le conoció porque le cupo trabajar también ahí. Logró convencerlo de hablar en exclusiva con ella y de manera frontal, y fue escalofriante. Y yo aquí no me quiero extender mucho, porque lo que dijo fue clave, no solo para obtener una declaración que quizás en lo judicial no sirva, en lo mediático sí, pero también estableció un punto importantísimo en todo esto, que fue permitir que Ulises decide hacer un contacto más con una comisario, Elisa Ledesma, a quien conocía porque el hermano de esta agente de policía es periodista deportivo que trabajó también en Radio 1 de Marzo, y fue así que se conocían y bastante. Confió en ella y a partir de esa confesión que hacía en radio comenzó la operación para que él caiga en cuenta de lo que había ocurrido y decida presentarse en Puerto Falcón. Las declaraciones de Ulises, qué fue lo que dijo y cómo fue que contó el escalofriante paso a paso de la muerte de Natalia. Ya sabía yo le pillé a ella y ya sabía todo lo que hacía. ¿Y vos le dijiste eso, Uli, en algún momento cuando hablaron por teléfono? ¿Vos le dijiste yo pillé lo que pasaba? No, nunca le dije nada. Porque yo dije, yo a esta la mato, dije. Porque me venía mintiendo desde hace muchísimo. ¿Ustedes eran novios? ¿Y qué fue exactamente lo que vos descubriste y dijiste? No. Yo descubrí que salía con otros tipos, con miles de tipos. Y yo tenía contactos con ese tipo, ¿entendés? Con esos tipos tenía contacto. No tiene nada que ver. Ellos no tienen nada que ver. Porque se dice que alguien te ayudó, inclusive le detuvieron a una persona también. No, yo hice solo esto. Nadie me ayudó. Yo agarro y le llamo. Cuando ya ella me dice que quería verme, agarro y le llamo para preguntarle a qué hora nos vemos. Y primero me dice, nos vemos a las 5. Bueno, me preparo yo para vernos a las 5, después me envía un mensaje y me dice, nos vemos a las 6. Bueno, le digo. Yo ya estaba en camino para las 6, porque tenía que ir de Asunción a San Lorenzo. Me dice para las 7. Y yo estoy en un grupo estaba en un grupo de chicos que pagan por chicas, ¿entendés? ¿Y se conocían todos, digamos? No, solamente por grupo. No nos conocíamos los chicos. Los tipos no nos conocíamos. Y agarré en un grupo, y dice que estaba con ella. Y por eso me estaba cambiando la hora. Envían una foto y ella se estaba bañando y estaba la foto de su barriera. Y ahí yo digo, gran puta.
conocer, pero yo no le dije nada a ella. Yo me fui por lo mío. Pero ella estaba... Ya estabas nervioso, digamos, cuando viste vos esa foto. Sí. Ajá. Ya estaba decidido también. Pero sin decirle nada a ella. Salimos y ella me llevó de vuelta hasta mi auto. Yo dejé mi auto en una zona oscura. Justamente porque ya sabía más o menos qué quería hacer. Y después... Le dije a ella que no había estacionamiento, que no había lugar, que por eso dejé ahí el auto. Y que me venga a buscar ahí. Me lleva de vuelta hasta mi auto. ¿Y ahí qué pasó, Uli? Le dije que tenía una sorpresa de vuelta para ella. Porque siempre le daba regalos, siempre le daba sorpresas, ¿entendés? Y eso es lo que más rabia me daba. Y ella vino extremadamente sexy, extremadamente producida. Uli, ¿qué pasó cuando ella te acercó? Cosa que Nunca se arreglaba tan bien, digamos. Ajá. ¿Qué pasó cuando te acerca a tu auto, Uli? O sea, ¿cómo continúa todo? ¿Cómo llega a ese momento? Bueno, después de que yo también ella revisaba constantemente su celular a la ciudad porque tenía que ver con otro tipo. Cosa que yo ya sabía, nos bañamos todos y ella se empezó a producir de vuelta frente al toilet del motel. Se pintaba, se lavó el pelo, obviamente, ¿verdad? Pero se secó, se hacía planchita, cosa que era raro en ella. Uli, ¿con quién vos hablaste de esto? ¿La policía o sea, lo lograste contactar con alguien ya? Sí, fue la gota que colmó el vaso y entonces dije, no, yo a esta la reviento. Y que se acabe todo. Le digo que tenía una sorpresa para ella. ¿Vos le disparaste, Uli? ¿Vos le disparaste en la calle y después la alzaste a su auto? No. Estábamos los dos en su auto. Me voy por Mariscal López hasta Toyotoshi. Entro ahí a la derecha y me voy al motel donde siempre nos veíamos. Porque me dijo que es muy difícil verme en donde siempre nos veíamos. A ver, Uli, todo ese recorrido hiciste con el cuerpo de ella en el auto. O sea, vos volviste a entrar a un motel y volviste a salir, digamos. Sí, volví a entrar en el... Sí, porque ella estaba a mi lado y tenía que ponerla. No sé qué hacer. ¿Vos hablaste con tu familia, Uli? ¿Hablaste con tu mamá, por ejemplo? A mamá no le puedo ver. Estaba en contacto con mi hermana. Porque yo le dije a mi auto y le quitaron. Yo intenté por todos los medios y me atajaba. Cada vez que le veía me atajaba y siempre me atajé. Pero esta vez yo no pude. Yo siempre estaba preparado. Desde que me enteré, estaba preparado yo. Me subía con ella con el arma. Yo salí de la cama de ella. Empecé a vomitar en el motel.
porque estaba temblando. Y le maté a una persona, me van a dar, me voy a pudrir en la cárcel, Fabi. Fui nuevamente al auto con la botella de combustible llena y estaba en el centro mismo, no podía hacer nada ahí. Entonces arranco el auto de vuelta, ella siempre estaba ahí, atrás, porque yo la acomodé ahí. La terrible confesión de Ulises llevó a diseminar la pista para que después se comuniquen con él y se dé esa entrega, que él no se mate como había anunciado. Elisa Ledesma, la jefa de Relaciones Públicas, como nos había contado anteriormente, tenía una afinidad con él y permitió allanar camino para que se dé por entregado a la policía en Puerto Falcón. Ulises Núñez me escribe por WhatsApp el día de ayer, en horas de la mañana, a las 9:20 aproximadamente, en donde me solicita si me puede llamar por teléfono, que tenía ganas de hablar, Ulises me manifiesta el arrepentimiento del hecho del cual se le está. Estoy arrepentido, comisario. Estoy arrepentido, quiero entregarme. Quiero irme a Paraguay y quiero tener las garantías. Solo confío en vos. Yo sé que te fallé porque siempre vos me trataste bien cuando yo te llamaba. Entonces quiero contarte todo esto y quiero garantías. Quiero contarte todo esto y quiero garantías. El señor Ulises me pidió que me contacte con la hermana, que con ella íbamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo en lo que hace al encuentro ya en las aduanas. De allí la comunicación fue en forma permanente. Yo le pedía que se alimente, que tome agua, le pregunté si tenía heridas. Él me manifestó que sí, que tenía heridas. También le dije que si compró algún medicamento para ponerse en la herida que tenía. Me dijo que me contó que tenía heridas en la mano. Me dijo, sí, tengo una pomada que me estoy poniendo. Y después le dije, necesito que me avises cuando te subís en el ómnibus. Sí, porque yo le pedía que se alimente, que tome agua, que se tranquilice. Él en todo momento me dijo que estaba arrepentido de lo que hizo. Y de allí en más me avisa él cuando sube al colectivo. Quedamos otra vez comprometidos en que él me iba a avisar cuando tenía señal de internet, que me iba a avisar en dónde se encontraba, hasta que hoy quedamos de acuerdo con los investigadores encontrarnos ya en las aduanas y a las 4:20 él llega a Paraguay, ¿verdad? Una vez que ingresó allí, hizo el ingreso a Paraguay y allí se le dio por detenido en el lugar. Lloró bastante, ¿verdad? Y él en todo momento lo que me dice es, comisario, yo te fallé porque vos siempre me trataste bien, por más de que yo te llamaba de noche o te llamaba de madrugada, vos siempre me trataste bien y yo te fallé. Iba manifestándome la situación, cómo fue cuando llegó hasta la Argentina, todas esas cosas, pero yo cortaba, ¿verdad? Porque son casos y cosas que él tiene que contar a la investigación y al proceso y al Ministerio Público, no a mí. También le pidió perdón a su hermana, también le dijo que él está arrepentido y que va a colaborar con la justicia. La hermana le dijo que ella está allí, que es su hermano, pase lo que pase y por más de que hizo lo que hizo, como él manifiesta, es su hermana y que va a estar con él siempre. Y siempre él me llamaba entre 11:30, 12 menos cuarto y me pedía disculpas por la hora. Y siempre había hasta signos de broma. Yo le decía, pero Uli, yo también tengo derecho a descansar. Y me decía, sí, comisario, yo sé que son la 1 menos cuarto, pero acá mis locutores quieren hablar contigo. Ese era el relacionamiento que nosotros teníamos, ¿no? Pasa que nosotros siempre cuando vamos a la radio se hace la fotografía del invitado. Y cuando yo estuve por primera vez en 1 de marzo, él hizo una selfie estando yo como entrevistada
Y hoy me volvió a decir, podemos hacer una selfie como aquella vez que yo te conocí por primera vez, comisario, para tener esa foto, ¿verdad? Entonces se hizo eso ya en el lugar de su detención. A la vuelta del corte va a estar con nosotros la doctora Alma Segovia. Ella es psiquiatra forense de la Corte y nos va a dar detalles de la personalidad de Ulises Núñez. Licenciada Alma Segovia, la personalidad de Ulises, yo sé que no lo trataste en ningún momento, quizás más adelante, ¿por qué no? Puedas hablar con él, pero de lo que pudiste escuchar, leer, informarte, ¿cómo se puede entender el comportamiento de él ante todas las circunstancias, el contexto social de la mujer, que es supuesto, porque es a lo que él dice, y lo que él describe en ese relato que hace? ¿Cómo se puede entender? Él habla de una relación para él en su cabeza, quizás hubo una relación con ella. Ella sentía algún afecto seguramente hacia ella. Y lo que más se puede llegar a notar es que era parte de su propiedad. O sea, él sentía como una posesión hacia ella. Y bueno, a lo mejor creyó que tenían una relación. Creyó que ella se podía enamorar de él y al darse cuenta que la situación no era esa, que era totalmente, según lo que él cuenta, otra cosa, entonces ahí desata esa ira y empieza él a maquinar este hecho, ¿verdad?, ante el cual estamos ahora. Hay aquí mucha ira, como una especie de venganza, ya que no me quisiste, entonces el peor final para vos, ¿verdad? Ahí hablamos nuevamente de un trastorno de la personalidad, como alguna vez me explicó. Podemos hablar de alteraciones psicológicas, entre ellas están los celos, la baja autoestima, que probablemente esta persona sufra de baja autoestima, inseguridad, también cierto nivel bajo de tolerancia a la frustración, por eso es que no podía aceptar que ella no llene esas expectativas que él pensaba. Estamos hablando de un cuadro bien complejo porque hay que tener en cuenta su historia vital. Esa historia vital poco y nada conocemos. Conocemos más bien del hecho para acá, pero no lo que sucedió durante el transcurso de su vida, que nos puede dar muchos datos. Lo de la madre que albergaba a mujeres en condición muchas veces de desproporción, por decirlo así, en la sociedad, es decir, madres solteras, trabajadoras del sexo. ¿Eso pudo haber influido? Por más de que la finalidad de su madre haya sido el de rehabilitarlas, como fue un término que aparecía en ese cartel de la casa. Tendríamos que saber exactamente cuál era su actitud ante estas mujeres, cómo actuaba él, cómo reaccionaba él, si era una persona ya con ciertos prejuicios hacia ellas. Si le molestaba o no. Si le molestaba o no, o si realmente se mostraba empático ante ellas. Esa falta de empatía habría que ver si es que ya se dio cuando él era más joven o en su adolescencia o niñez o no. Es importante tener ese dato, ya que se dedicaba a eso la madre. Ahora, signos psicopáticos, ¿usted nota o es muy prematuro hablar de esto? Es muy prematuro porque para hablar de psicopatía un solo hecho no hace la estructura, o sea, un solo hecho no nos puede dar un cuadro clínico, aventurarnos a decir. Lo que pasa es que la gente de repente quiere escuchar de psicopatía, quiere escuchar de celopatía también, pero para eso tenemos que realizar un análisis más detallado y poder decir, sí, hay rasgos psicológicos probablemente alterados, por eso es que él llegó a este desenlace, ¿verdad? Terminó con la vida de esta joven. Ahora, el de matar y luego quemar el vehículo es como agravante a lo que pudiera ser eso que usted dice, una distorsión en la personalidad. ¿No podría mostrar, digamos, ese signo o no? Podría haberse asustado, quiso borrar sus huellas. No sabemos si estaba imitando algún crimen que vio, porque ahora tenemos al alcance de la mano un montón de información. Pudo haber sido eso también. O sea, habría que
hablar con él, hacer una entrevista bastante profunda y poder sacar muchos datos que nos van a ayudar a poder categorizarlo, ¿verdad? Porque es muy diferente, o sea, es muy importante saber realmente y tener más elementos para dar un diagnóstico. Así nomás es difícil. Muchas gracias, licenciada Alma Segovia, psicóloga forense. Gracias por la participación y claro, eso que queda pendiente, ¿verdad? Quizás en ese estudio exhaustivo médico, psicológico o psiquiatra se pueda entender cómo es que una persona decide cometer un acto como este. Vamos a hacer el último corte y enseguida volvemos aquí en Escena del Crimen. Ulises Núñez fue imputado por feminicidio, un proceso que le llevaría a la cárcel de ser encontrado culpable por un tribunal como mínimo a 30 años. Es lo que se verá si se encuentra agravante o no dentro de esta situación, podría o no ampliarse esta pena. Un caso más de feminicidio donde es importante tener en cuenta, por sobre todo, la salud mental muchas veces de las personas que están en contacto con nosotros, atender y mucho los comportamientos. Hay veces que nos parece simples momentos que se podrían traducir, es algo que está pasando nada más, ya se le va a pasar, y no siempre es así. Con esto concluimos un episodio más de Escena del Crimen. Y no me quiero ir sin antes agradecer a los amigos de Óptica Carrón, que tienen su sede en la calle Cerro Corá y Tacuarí. Ustedes van a encontrar anteojos de este tipo, excelentes para la vista, con mucha distinción, especialmente para altos eventos que demanda una presencia, una performance de usted, caballero. ¿Por qué no? Con esto nos reencontramos nuevamente el próximo martes y no se olvide, los sábados 11:30 de la mañana a 12:30 volvemos a repasar los hechos criminológicos que contamos en la semana. Que pasen bien.